Aquella tarde de las postrimerías del verano del 37, yo estuve aquí. Estas ruinas humeaban aún y había en el aire de Belchite una pestilencia insoportable. Los hombres que habían muerto en la batalla habían sido enterrados ya, pero en el entorno había sin enterrar multitud de cadáveres de animales pudriéndose al sol con sus panzas infladas. En mi andadura encontré una casa parecida a esta en su composición, con unos balcones protegidos por sacos terreros a modo de parapeto. Y de todos ellos bajaba hasta la calle, hasta el suelo, la huella de un ancho reguero de sangre. Lo recuerdo vívidamente porque me pareció como un símbolo de aquella lucha feroz. En un local de la primera planta, de no muy grandes dimensiones, en el cual había una mesa y alguna silla, entré y vi que el suelo y hasta más arriba de media pared estaban pintados en sangre, digo pintados como si los hubieran pintado con una brocha, y lleno por todas partes de trapos de todos los colores que rezumaban sangre. Era sobrecogedor. Levantada como gratitud al Altísimo para recoger los restos de quienes dieron su vida por la patria, se alza la gran basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Su Excelencia el Jefe del Estado, en unión de su esposa, abandona el templo inaugurado en el 20º aniversario de la victoria y pasa al arengario levantado en la explanada para pronunciar el discurso que dirige a los falangistas llegados de toda España. Nuestra guerra, dice Franco, no fue una contienda civil más, sino una verdadera cruzada que ratificó entonces nuestro pontífice reinante. Aquel 18 de julio nos pilló a todos en un lado o en otro, independientemente de cuáles fueran los deseos de cada quien. ¿Y usted dónde estaba aquel 18 de julio? Estaba fuera de España. Nos encontrábamos el 13 de julio en París, de regreso de Londres de un congreso internacional. La delegación estaba integrada por Caballero, Araquistain, Álvarez del Valle y unos cuantos compañeros más. Como enlace del general Mola que era, llegué a Coruña el día 16 procedente de Pamplona. Entregué las órdenes correspondientes al coronel Martín Alonso y en Ferrol a los marinos y me incorporé a mi destino. Estando en el Congreso de los Diputados, reunidos unos cuantos periodistas, ha llegado Prieto a decirnos que se ha soldado la guarnición de Melilla y que está pasando a cuchillo a los trabajadores. El 18 de julio no me sorprendió en ninguna parte porque había intervenido en la preparación del lanzamiento. Estaba aquí y entonces hice lo que hizo la juventud de Madrid en general, pues oponerme naturalmente al alzamiento e incorporarme a las milicias que se crearon entonces. Estaba en Málaga, acababa de terminar el bachillerato y al ver lo que yo vi en Málaga, como todos los malagueños, estaba deseando que se liberase Málaga para incorporarme al ejército de Franco en contra de lo que yo vi allí. Bueno, el 18 de julio yo todavía era estudiante y en cuanto estalló el movimiento, yo me apresté inmediatamente a combatirlo, me presenté voluntario con la idea de defender unos principios de libertad, tanto para el hombre como para el pueblo. Siendo diputado por la provincia de Madrid,
y de la seda no era propicio el salir danzando y además teniendo que esconderme. De las empresas en que estaban ya constituidos los comités de empresa de carácter republicano y me hicieron la vida completamente imposible. Yo era un hombre organizado y naturalmente pues estábamos esperando porque se sentían rumores y había noticias de que iba a haber un levantamiento en contra de la República. En la cárcel de la Rínaga de Bilbao. Y de la cárcel de la Rínaga de Bilbao me escapé unos días después, cuando nos iban a trasladar a un barco en donde los fusilaron a todos. Aquella noche del 18 de julio de 1936, la militancia cenetista y también de otras organizaciones bullía en las calles de Barcelona. Pasaban automóviles haciendo sonar sus claxons y recuerdo como una anécdota que en medio de ese ambiente de expectación, de tensión, en un determinado local se estaba celebrando un baile. Como era verano, pues por las ventanas salían a la calle las notas bailables, no sé, una situación que se compaginaba muy mal con lo que estaba ocurriendo, con la tragedia que iba a ocurrir. Y recuerdo que subió una comisión para hacerles comprender que debían dejar de bailar y dejar... En Marruecos, parte del ejército español se alza en armas contra la República. La sublevación halla eco inmediato en la península. Francisco Franco, comandante general de Canarias, vuela hasta Tetuán y se constituye en cabeza de la sublevación africana. La sublevación militar no tuvo por causa un hecho concreto, sino una serie de circunstancias que enrarecieron primero y anarquizaron después la vida pública durante todo el tiempo que transcurrió en la República. En el aspecto religioso tenemos que tener en cuenta en primer lugar las quemas de conventos que iniciadas en Madrid, pero después fueron por distintos puntos de España. Y cuando se proclamó la Constitución, la disolución de la Compañía de Jesús y la prohibición de enseñanza a las órdenes religiosas causaron un impacto importante. En el orden militar, la creación del Gabinete Negro, que tenía por objeto el informe de los destinos y de los ascensos, la supresión del Consejo Supremo de Justicia Militar, de determinadas órdenes, de determinadas categorías militares y la reducción de plantillas fueron hechos de importante estos efectos. Especial trascendencia y de importancia, sobre todo sentimental y afectiva, tuvo la proclamación del Estado catalá el 14 de abril de 1931 por Macià y el 6 de octubre de 1934 por Companys, que trascendieron mucho en todo el país. En el aspecto colectivo nos encontramos con las revoluciones de los anarcosindicalistas que hubo en Cataluña, y la más trascendente de todas fue la de octubre del 34 en Asturias, que puede considerarse que fue un ensayo de guerra civil. Todos estos hechos y esta disolución del orden público motivaron al ejército a tomar algunas medidas y algunos contactos con personas distintas para ver si había posibilidad de solucionar estos problemas. Posteriormente, y a partir de la proclamación de las elecciones de 1936, en el que ganó el Frente Popular, los puntos se agravaron y la situación era cada vez más difícil. Y Mola, en el principios de mayo de 1936, asumió la dirección de un movimiento militar en el cual contaba con el apoyo de muchos elementos civiles.
En efecto, civiles de distintas ideologías apoyan la sublevación. El grupo político de la CEDA, del cual formaba parte Acción Popular, al cual pertenecía como diputado a Cortes por la provincia de Madrid, se sumó al alzamiento nacional cargada ya de razones y de inquietudes por todo lo que había ocurrido y estaba ocurriendo en España en aquel entonces. Las dos Españas que se han caracterizado tanto en España estaban muy manifiestas entonces por todas las cuestiones y las tropelías que la República de entonces estaba haciendo a las derechas y a las personas que nos titulábamos de orden. La etapa inicial del 14 de abril, en vez de justificar el derrocamiento de la monarquía, trocó en frustración las esperanzas de los republicanos. La degradación progresiva de la situación política y de la convivencia social hizo imposible la solución en paz de los problemas de España. Los monárquicos no podíamos permanecer cómodamente pasivos, como espectadores del drama de la patria, y ante la imposibilidad de la paz, pretendimos obtener la solución para el país en el sitio que podía ser más propicio al establecimiento de un Estado de Derecho. La muerte de Sanjurjo y su sustitución por Franco hizo que todo desembocara en una dictadura personal que nada tenía que ver con los orígenes del alzamiento y por la que nadie había luchado. Nosotros no fuimos a luchar contra la República, sino contra los elementos que en aquel momento estaban dominando a España, incluso al gobierno. La Falange en realidad no apoya al movimiento, es el movimiento. Es decir, es una parte de la fuerza con los tradicionalistas que se sublevan con una parte también del ejército contra todo lo que estaba sucediendo en aquel tiempo. Las tentativas de evitar una solución cruenta fueron muchas, pero quizá la mayor dificultad provino de la división del Partido Socialista con la pugna entre Claridad y el socialista, el Largo Caballero y Prieto, que impidió que se llevasen a cabo estas obras. Los regímenes fascistas europeos prestan ayuda a la sublevación desde los primeros días. Autorizo a don Luis Antonio Bolín para gestionar en Inglaterra, Alemania o Italia la compra urgente para el ejército español no marxista de aviones y material. El general jefe Francisco Franco. El asalto a la República viene preparándose sigilosamente desde hace tiempo. Fue el último domingo antes de empezar la Guerra Civil Española, el día 12 de julio del año 1936. Hacía muchísimo calor, mucho más calor de lo que está haciendo ahora, desde luego, y aquella noche, a las 9:30, fue asesinado un teniente de la Guardia de Asalto, muy conocido en Madrid, hombre muy de izquierdas, el teniente Castillo. Sus amigos reaccionaron fuertemente contra aquel crimen y decidieron llevar a cabo una venganza en una personalidad política de derechas. Más tarde aquella noche, en las primeras horas de la madrugada, salió una camioneta de la plaza de Pontejos, de la Puerta del Sol, y vino subiendo por esta calle, que es la calle de Velázquez, dio una vuelta más arriba, porque entonces había aquí un bulevar con árboles en medio de la calle, dio una vuelta y paró aquí en esta acera. Y de esta casa, que ahora es una casa distinta, aquí vemos la placa, en esta casa vivía José Calvo Sotelo, que era jefe de la oposición realmente entonces. Subieron, sacaron a don José de su cama, le metieron aquí en la camioneta y se lo llevaron. Y a los pocos minutos, un poco más abajo, por la calle de Velázquez,
le mataron y después dejaron el cadáver en el cementerio del Este. Al día siguiente, cuando España se enteró de lo que había pasado, se vio claramente que España estaba en vísperas de la guerra civil. Los planes para la guerra estaban ya totalmente en marcha, pero había algunos generales, entre ellos Franco, que todavía dudaban de si unir su esfuerzo al de los otros o no. La muerte de Calvo Sotelo decidió a Franco y a varios más para participar en la conspiración. Con la muerte de Calvo Sotelo ya era imposible volver atrás. La guerra civil era inminente. Hay que tener en cuenta que este asesinato, que favoreció mucho al alzamiento, puesto que puso a su lado a muchas personas que estaban en duda y otras afianzando su voluntad, no tuvo nada que ver con la iniciación de este, puesto que estaba todo preparado para el día que se celebró. El gobierno de Madrid se ha mantenido pasivo ante la evidencia de la conspiración en marcha. Porque, señor Gil Robles, estáis organizando un complot en España. Estamos completamente seguros de que en muchas provincias se están haciendo preparativos para un golpe de Estado. Las tropas coloniales cruzan el estrecho de Gibraltar por mar y por aire. No hay quien pueda con la gente marinera. La escuadra queda, en su mayor parte, fiel a la República. Battaglioni del Duce, battaglioni della morte creati per la vita, a primavera s'apre la partita. La ayuda italo-alemana se incrementa tanto en armas como en el envío de unidades regulares. Esta ayuda, desde luego, fue importantísima. La ayuda alemana, en hombres, se calculan que pasaban por España unos 14.000 voluntarios. Y se puede uno basar en esta cifra porque cuando Hitler lo reunió en Berlín para hacer un gran desfile, fueron 14.000 los que se presentaron. En España no llegaba a haber más de 5.000, 6.000 a la vez, y muchos de ellos no eran combatientes porque eran instructores, luego tenían su gran banda, otra serie de organizaciones que no tenían nada que ver con el frente. En cuanto a la ayuda italiana, fue importantísima, porque se ha cifrado en casi 80.000 voluntarios que llegaron a pasar por España, y además una enorme cantidad de material, 656 aviones, 150 carros de combate, claro que eran las pequeñas tanquetas, 1.168 cañones, y además por la forma en que fue prestada esta ayuda. Fueron extraordinariamente generosos, no quisieron de momento recibir ningún dinero a cuenta, y al final, claro, que se tuvo que pagar las importantes deudas, y sobre todo fueron oportunísimos. Bastaba que el general Franco pidiera una cosa, que necesitase un determinado tipo de material, para que semanas después este material estuviera en su poder. No cabe duda que fue, aunque se ha hablado muy mal de la ayuda italiana y de su aportación, fue posiblemente determinante en la guerra de España. La cuantificación de esta ayuda se ha hecho desde dos puntos de vista bien diferentes. Una, en la cuantificación de las entregas, las aportaciones, tanto de material como de personal. Y de otro punto de vista, el coste financiero de la operación. El primer aspecto está perfectamente determinado. El profesor Coverdale ha señalado de una manera clara cuáles fueron las aportaciones italianas, y también conocemos estrictamente cuántos fueron los aviones o el personal de la Legión Cóndor. En cuanto al coste de la operación, no alcanzó la cifra de los 500 millones de dólares gracias a una hábil negociación por parte de los hombres de la administración de Franco, que consiguieron reducciones sustanciales en los precios inicialmente presentados por los gobiernos italiano y alemán. El avance inicial resulta tan fácil que los militares creen poder dominar el país en unos pocos días. Pero España ha quedado dividida física y espiritualmente en dos bandos, nacionalistas y republicanos.
Trazó una odiosa mano, España mía, ancha lira hacia el mar entre dos mares, zonas de guerra, crestas militares en llano, loma, alcor y serranía. Yo me incorporé a la columna Durruti a través de una columna que salió de Barcelona a mediados de agosto. Entonces no había levas ni procedimientos burocráticos, sino que esas pequeñas columnas se organizaban, se puede decir que casi espontáneamente. Entonces en la columna de Durruti, mi primera posición fue en la ermita de San Gregorio. Yo conocí a Durruti aunque no lo traté, y me interesa resaltar una característica que me parece interesante de su personalidad. En aquellos momentos en que para muchos o para algunos la guerra era una moda y se disfrazaban de guerreros o de guerrilleros, era curioso ver que Durruti, que era quien mandaba la columna y con una gran autoridad moral, por cierto, no llevaba ni siquiera pistola al cinto en la mayoría de los casos. La última vez que yo lo vi en Pina de Ebro, vestía un mono caqui y la pernera le venía como unos 10 o 15 centímetros por encima del torillo. ¡Trabajadores! ¡Antifascistas! Todo el país vibra de indignación ante los que quieren, por el fuego y el terror, sumir a la España popular en un infierno. Pero no pasarán. Todos empiezan a defender la República. El fascismo no pasará. ¡Viva la República! ¡Viva la nación! Sostener el orden es nuestra misión. La arenga de Pasionaria galvaniza al pueblo de Madrid, que reclama armas a un gobierno deseoso de mantener la moderación. Mientras yo sea jefe del gobierno, no se armará al pueblo. Casares, impresionado por la extensión del golpe militar, acaba por dimitir. Le sucede Giral, que consiente en armar al pueblo. El primer objetivo es el cuartel de la montaña, que se ha unido a los sublevados.
resulta no agradable, sino para recordar, sentarme en un banco de la Plaza España y recordar aquellos tiempos de cuando el llamado asalto al cuartel de la montaña. Esto para mí es un recuerdo que si de verdad no me sirve de satisfacción porque fue horroroso, sí para recordar aquellos hombres que conjuntamente conmigo cuando éramos jóvenes veníamos a salvar, a ayudar a que los sublevados, llamados sublevados, tuvieran presente que por encima de todo estaba nuestro país y que la lucha que ellos planteaban no era justa. Con la caída del cuartel de la montaña, fracasa el levantamiento de Madrid. El levantamiento fracasa también en Barcelona, tras 48 horas de combates en plena calle, con la decisiva intervención de la Guardia Civil fiel a la República. Esa noche, a través de los partes que venían de la agencia Abbas, que estaba situada en aquel edificio de allí, a través de los compañeros, sabíamos cómo se iba desarrollando en el resto de España. Salí muy temprano de casa al oír los primeros cañonazos de las tropas sublevadas que bajaban, salían de la diagonal hacia el centro de Barcelona. Y me dirigía con la Guardia Civil hacia la Plaza de Cataluña, donde aquí, en este edificio que estaba el Hotel Colón, se habían hecho fuertes y no querían entregarse hasta que no llegase la Guardia Civil y entregarse a ellos. Valencia y Bilbao también quedan del lado gubernamental sin disparar un solo tiro. Decía Prieto, ¿de quién pueden estar las mayores posibilidades del triunfo en una guerra? De quien tenga más medios, de quien disponga de más elementos. Ello es evidentísimo. Pues bien, todo el oro de España, todos los recursos monetarios españoles válidos en el extranjero, todos, absolutamente todos, están en poder del gobierno. Todo el poderío industrial de España, todo eso, absolutamente todo, y no hay en la rotundidez de la expresión hipérbole alguna, todo eso está en nuestras manos, con los recursos financieros totalmente en manos del gobierno, con los recursos industriales de la nación, también totalmente en poder del gobierno, podría ascender hasta la esfera de lo legendario, el valor heroico de quienes impetuosamente se han lanzado en armas contra la República y aún así serían inevitable, inexorable, fatalmente vencidos. Prieto no exageraba absolutamente nada. Incluso se quedaba corto, porque el gobierno disponía de más parte del territorio, disponía de una situación estratégica superior, disponía de la mayor parte de la población. Y en cuanto al ejército, el ejército estaba en la península prácticamente dividido. Y aunque es verdad que la parte con más poder ofensivo del ejército, que era el ejército de África, estaba del lado de los rebeldes, casi toda la aviación y toda la escuadra estaba en poder del gobierno. ¿Qué pasó entonces? Pues dos palabras también por boca ajena, pero autorizadísima. Estas son de Manuel Azaña en la velada en Benicarló. Se ha descubierto una nueva disciplina militar que consiste en no tenerla. Si no han descubierto además otro modo de hacer la guerra, vamos buenos. Hacia el 25-26 de julio ya queda claro que va a haber posibilidad de una cabeza de playa, ya está funcionando de hecho, en la orilla norte del estrecho de Gibraltar, gracias para los facciosos a que el general Queipo de Llano ha logrado hacer triunfar el alzamiento militar en la capital andaluza, en Sevilla. Ese es un factor decisivo porque va a permitir el desembarco del ejército de África, que al fin y al cabo
es la fuerza expedicionaria más organizada y que va en los siguientes 2 meses a poner el frente en las puertas de Madrid, casi se podría decir en los puentes del Manzanares, en la entrada de Madrid. Las masas populares, al apoyar al gobierno, no defienden solo la legalidad republicana, quieren además la revolución social tanto tiempo esperada. La defensa de la República por el Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores y otras fuerzas en el año 36 es obvio también que representaba la lucha por defender la República, sus instituciones democráticas y por evitar que en España se restableciera el fascismo. No solo los anarquistas, sino la totalidad del movimiento libertario aspiraba a una transformación revolucionaria de la sociedad. No podían en modo alguno estar de acuerdo con una sublevación militar que iba a implantar una dictadura fascista. Los comunistas hemos apoyado la República porque la República era un régimen democrático, era un sistema constitucional que se había dado el pueblo, pero además porque la República había dado una serie de conquistas a los trabajadores y esas conquistas suponíamos que se ponían en peligro cuando se atacaba a la República. Se alinean también con la República otras fuerzas no izquierdistas. Uno de los fundamentos que tuvo el alzamiento, la sublevación, fue el ataque a las autonomías. Esto en realidad no teníamos entonces los nacionalistas o los autonomistas ninguna otra salida, era un pie forzado que nos daban, pues no en vano se había luchado para obtener estas libertades que se habían ganado fruto de unas luchas ancestrales en que se había derrochado sudor, lágrimas y sangre. La República era un régimen, un gobierno legalmente constituido que permitía a los vascos poder conseguir un estatuto de autonomía como lo habían conseguido los catalanes en el año 1932. Por otra parte, los que desde Navarra, al mando del general Mola, venían a invadir nuestro país, pues lo hacían a sangre y fuego, fusilando sin juicio previo a todo aquel elemento, aquel vasco que pensara como nacionalista vasco. Y aunque no fuera más que por legítima defensa, nosotros no teníamos otra posibilidad que defendernos. Los militares profesionales, que el 18 de julio no nos sublevamos, en principio hay una razón fundamental. Al proclamarse la República en 1931, en el boletín oficial número 90, en el diario oficial número 90, se puso una indicación de que el que quisiera general, jefe u oficial continuar en el servicio activo, debía firmar una promesa. Esa promesa decía exactamente: prometemos por nuestro honor servir bien y firmemente a la República, obedeciendo a sus leyes y defendiéndole con las armas. Este principio pesó enormemente en todos nosotros y muchos consideramos que no debíamos de ninguna manera vulnerarlo. El gobierno republicano también recibe ayuda extranjera. La ayuda de la República seguramente tiene 3 vertientes. La ayuda que pudo prestar Francia, que fue tan vergonzosa que es preferible no hablar, la ayuda soviética y la ayuda de las unidades internacionales. La ayuda soviética fue importantísima, no solamente por la calidad de los hombres que vinieron, la mayoría de ellos llegaron a grandes
llegaron a ser mariscales incluso de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, y por el material. El material representó exactamente 1008 aviones, cifra seguramente exagerada, pero además se trataba de aviones que eran modernísimos, seguramente no superados por ninguna otra potencia en aquellos momentos. La cifra de carros de combate también fue importantísima, se habla de 900 carros de combate, con la particularidad de que eran muy superiores a los que recibieron los españoles por su tonelaje y por su armamento. Además, la Cominter convoca a los antifascistas del mundo para que ayuden a la República. La Internacional Comunista, desde su fundación, se concibió no como una unión de partidos nacionales, sino como un partido mundial único, del cual había secciones nacionales y había una estructura jerárquica muy rígida, y las decisiones del Comité Ejecutivo de la Internacional, que estaba en Moscú, pues eran obligatorias para todas sus secciones nacionales, es decir, para todos los partidos comunistas. Al llamamiento de la Cominter responden miles de voluntarios extranjeros. Es la Brigada Internacional. Guía francés que reunía los grupos y nos hacen pasar los Pirineos. Fue una cosa muy difícil porque los Pirineos son montañas muy abruptas y muy difíciles. Había que pasar la noche, pues en la mañana ya había que estar del lado de la frontera española, porque en las montañas continúa la Guardia Civil. Hemos pasado del pie, montañas muy terribles, muy difíciles, con caminos que han tomado cabras de montaña. Sí, nos han llevado en Figueras y de Figueras en Albacete, donde fue la base de las brigadas. Se ha dicho desde entonces mucha mentira sobre las brigadas internacionales. Se ha dicho que fueron mercenarios, otros han dicho que fue una masa de comunistas del mundo comunista. Eso era para justificar el nombre importante de los italianos que han intervenido, del Cóndor y de todas las tropas extranjeras que han invadido España. En cuanto a los voluntarios internacionales, posiblemente es lo más romántico de nuestra guerra. Se trataba de voluntarios de todo el mundo que entraban por la frontera francesa, que venían aquí como podían. Allí tenemos la estación por donde pasaban, que recorrían todo el litoral del Mediterráneo y que se concentraban en Albacete y que llegaron a tiempo de intervenir en la defensa de Madrid y en una serie de grandes operaciones de la guerra. El ejército republicano ha tenido 137 brigadas y de esos 137 fueron 6 brigadas internacionales. Claro que había un valor particular un coraje de las brigadas internacionales, pero de punto de vista estratégico, de conducta de la guerra, es claro que los españoles, el pueblo español, ha hecho el papel decisivo. Se ha cifrado en 70.000 los que vinieron, pero indudablemente fueron bastantes más, porque muchos de ellos no llegaron a combatir dentro de las unidades internacionales, sino que formaron en otras unidades que no tenían nada que ver con estas formaciones de las brigadas. Los internacionales fueron muy contentos de poder luchar directamente contra Hitler, contra Mussolini, al lado del pueblo español, que les ha inspirado mucho, por el cual han tenido una fraternidad muy profunda, un amor muy profundo.
La solidaridad se expresa también de otras maneras. Este país del otro, del grande, del pequeño, del que apenas si al mapa da un color desvaído, con las mismas raíces que tiene un mismo sueño, sencillamente anónimos, y hablando habéis venido. El avance de los nacionalistas hacia Madrid, inspirado por estrategias aprendidas en la guerra de África, reviste una extrema dureza. La estrategia fue bastante discontinua y no respondió a un modelo determinado. Para Franco, la obsesión fue fundamentalmente geográfica, es decir, buscó objetivos. Por parte republicana, en un principio una táctica defensiva simbolizada en el no pasarán y más tarde en unas acciones tácticas sin futuro que Vicente Rojo trata de transformar en algunas empresas estratégicas en el cual sí el objetivo empieza a ser el ejército contrario, pero que tampoco nunca llegan a terminar de definirse de una manera clara. Lo que no quieres, lo que queremos, la ley preciosa, pues también nuestro. Plágala, perros, plágala, perros. Eran centenares los detenidos en los chiqueros, en los corrales, y los piquetes de ejecución eran generalmente del tercio y de tropas regulares moros. Entonces venían por ellos y decían los 10 primeros, los 8 primeros que salgan y los fusilaban aquí. Un dato curioso es que en uno de las sacas que hicieron, pues había un chico de 20 y tantos años muy fuerte y al salir de los corrales de los chiqueros vio que eran moros los que los iban a fusilar. Entonces se abalanzó sobre uno de los moros, le arrebató el fusil, le partió la cabeza con la culata y lo mató al moro. Y dijo, ahora me podéis fusilar. Parece que fueron cientos y miles de personas las que murieron aquí. Incluso centenares de portugueses que estaban detenidos en Portugal, y el presidente Salazar los mandó para que los fusilaran aquí. No se sabe el número, pero creo que eran bastantes. Y entonces, ante la protesta de la prensa internacional por este hecho, Salazar dijo que habían venido voluntarios y los habían matado en la guerra española. El número exacto no se sabe, la gente dice que si 12.000, 8.000, no se sabe exactamente, porque sí, fueron muchos. Después, ante las protestas de la prensa internacional por los hechos que ocurrieron en la plaza, modificaron un poco los fusilamientos y entonces de anochecido o de noche sacaban en camiones a 20 o 20 y tantos cada noche y los llevaban al cementerio y los fusilaban. Mi modesta persona, por ser vecino de este pueblo, pudo observar en un momento en que se dirigía a su trabajo, al observar y el escuchar unos disparos que procedían de esta zona y los gritos que de aquellas personas que iban a fusilar manifestaban en ese momento. Fue para mí, ¿qué diría yo?, algo que no he podido olvidar en todos los años, puesto que ha estado muy presente en mi memoria. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga
a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.